Damas y caballeros, entramos a nuestro tema relacionado a correlación y regresión dentro de nuestro módulo número 2 en nuestros recursos complementarios. Sabemos que tenemos dos técnicas básicamente para poder desarrollar un análisis de regresión. La primera es el método gráfico, bastante subjetivo, y el segundo es el método de los mínimos cuadrados ordinarios mediante el desarrollo de las ecuaciones normales para encontrar los coeficientes que van a formar la ecuación de la recta. Pero antes de ello, también tenemos que hacer un análisis sobre la correlación que existe entre dos variables. En este caso, aplicando una correlación lineal. ¿Qué tan fuerte es la relación como una recta entre dos variables? Vemos acá que tenemos unos datos referidos a una variable x y una variable y. Son datos extraídos de un experimento relacionado con el control de un almácigo, de una evolución de una planta en cuanto a tamaño. En este caso, el investigador ha establecido a la variable independiente, la variable designada con la letra X, que es el tiempo de sembrado de esta planta, de este almácigo. Y la variable Y es el tamaño que llega a establecer esta planta luego de ese tiempo que se está estableciendo. En este caso, como nosotros sabemos y es evidente, y también sucede en el mundo de los negocios, el tamaño de la plantita, en este caso del almácigo, no solamente depende del tiempo de sembrado, va a depender de otros elementos, de otros factores que podrían constituirse como otras variables independientes que ayudan a la explicación de la variable dependiente, que es la variable Y. ¿Cuál podría ser en este ejemplo? La cantidad de agua, la humedad, la cantidad de luz recibida, la cantidad de nutrientes que se le pueda facilitar a este almácigo. Todo ello contribuiría posiblemente en este desarrollo en la altura de la planta o en el tamaño de la planta. Veamos cómo podemos relacionar estos valores bastante simples para después entrar a un desarrollo de otro ejercicio también con esta técnica. Pasemos a nuestra hoja de Excel. Aquí tenemos el tiempo en centímetros y, perdón, el tamaño en centímetros, que es la variable dependiente, y la variable independiente X en meses, como una referencia simplemente. En este análisis lo primero que tenemos que hacer es trabajar la correlación. ¿Qué tan fuerte es la relación lineal que existe entre la variable meses y la variable centímetros, estatura? Para ello, nuevamente, entraremos a la etiqueta de datos, a la función análisis de datos, y dentro de la cual buscaremos si existe alguna función que nos pueda ayudar. Y efectivamente tenemos una función que es coeficiente de correlación. Le damos a aceptar y nos va a pedir un rango de entrada. En este caso, el rango de entrada va a estar referido a las variables que vamos a trabajar, la variable Y, la variable X. Estas herramientas también están diseñadas para trabajar con mucho más datos. Están diseñadas para trabajar con una regresión múltiple, que no es punto para tratar en nuestro módulo. Entonces, vamos a cargar los datos que corresponden a la variable Y y a la variable X, a todas en general, incluso con el rótulo. Desplegamos nuevamente nuestra ventana, los datos están agrupados en columna y aquí tenemos que habilitar rótulo en la primera fila porque hemos seleccionado centímetros y meses. Las opciones de salida la vamos a hacer aquí seguidamente. Esta función tiene una característica que siempre nos va a dar una matriz cuadrada, dependiendo del número de variables. Acá tenemos 2, nos va a dar una matriz 2 por 2. Si tuviéramos una regresión múltiple y tenemos 3 variables, sería 3 por 3. Si tenemos 5, una matriz de 5 por 5. Seleccionado el punto de salida para el reporte, le decimos aceptar. Y en este caso, vamos a notar
que tenemos justamente lo que habíamos previsto, una matriz cuadrada donde los datos son justamente las variables que estamos trabajando, centímetros y meses. La variable independiente meses y la variable dependiente centímetros. Vemos que el desarrollo es de una diagonal y la diagonal superior no se hace porque tendría que ser el mismo dato. Y el número 1 corresponde es como a una correlación con uno mismo, es como verse en el espejo. Y en este caso nos damos cuenta que el coeficiente de correlación que existe entre centímetros, que es la variable dependiente, y meses, que es la variable independiente, resulta ser 0.9791. Una correlación bastante fuerte. Cuando vimos la parte teórica, vimos que el coeficiente de correlación está entre -1 y 1, pasando por 0. Un coeficiente de correlación cercano a 0 es que no existe relación lineal entre estas dos variables. En este caso tenemos una relación lineal bastante fuerte, cercano a 1. Nuestro siguiente paso entonces es ir a trabajar con la regresión. Nos damos cuenta que la selección de la variable x es apropiada porque tiene una fuerte relación con la variable y. Ahora, para ver el desarrollo de la ecuación de regresión, es decir, establecer cuál es el valor del intercepto en el eje y además cuál es el valor de la pendiente de la recta, recurriremos nuevamente a nuestra herramienta de análisis de datos. Vayamos a la etiqueta de datos, a la función análisis de datos, y ahí buscaremos una función que se llama regresión. Ubicada la función de regresión, la seleccionamos. Y nuevamente nos va a pedir lo que ya estamos acostumbrados, los datos de entrada. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos que identificar apropiadamente quién es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, variable y variable x. La variable y sabemos que es centímetros y lo vamos a seleccionar con el título también. La variable x en este caso es meses y también la seleccionamos. ¿Okay? En este caso vamos a hacer el check en la opción de rótulos porque estamos tomando incluso los nombres de cada columna. El resto de datos por el momento no los vamos a tomar. Vamos a seleccionar el rango de salida, que puede ser en la misma hoja, en una hoja nueva, en un nuevo libro. Estamos seleccionando en la misma hoja. Escogemos una celda vacía debajo, en este caso de la matriz de correlación, y tenemos todos los datos listos para hacer que funcione en este caso, esta herramienta. Si queremos, de alguna manera, podemos también generar una pequeña curva de regresión ajustada. Y listo, verificamos todos los lugares llenos y le decimos aceptar. Al decirle aceptar, vemos nosotros que se genera un reporte. Este reporte está constituido por una estadística de regresión, análisis de varianza, que va a ser motivo de otra sesión en otros cursos también, que van ustedes a seguir, y nos da los coeficientes, error típico, que debería ser el error de estimación, y un análisis de residuales. Bien, teniendo estos datos entonces veamos, si ustedes se dan cuenta, el coeficiente de correlación, que ahora se llama múltiple, ¿por qué? Porque esta función puede trabajar con más datos, en este caso como variables independientes. Este valor, vamos a ponerlo con el mismo color, es el mismo que hemos obtenido en la matriz de correlación. ¿Cuál es la diferencia? Es que en este reporte de estadística de regresión, este valor no aparece con signo. En este caso da la casualidad que tenemos una correlación fuerte y directa, vale decir que conforme aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Por eso no aparece el signo porque se supone es el signo positivo.
En la estadística de regresión no aparece el signo. Incluso si es que la relación es inversa, es decir, aumenta X, disminuye Y. Adicionalmente, vamos a pasar a lo que son los coeficientes, que los tenemos acá. Vamos a identificarlos. Y los coeficientes están relacionados al intercepto, que es 2.7, y meses, que es la variable independiente. Entonces, si queremos hacer una ecuación, tendríamos que Y, vamos a ponerle en este caso Y', y ponemos al costado, va a ser igual, en este caso, va a ser igual ¿a qué valor? Al valor que tenemos como intercepto, 2.7, 2.1, en este caso, esta es la pendiente de la recta, y acá, como ustedes se dan cuenta, la pendiente es positiva. Por tanto, ese signo es el que va a estar asignado al coeficiente de correlación. Entonces acá sería 2.7 más 2.1 por X. Esta sería nuestra ecuación de regresión, donde nosotros vamos a poder estimar los diferentes valores de Y para diferentes valores de X. Pero ahora vamos a hacer un nuevo análisis. Ya tenemos coeficiente de correlación, ya tengo la recta de regresión. Ahora tengo la variable independiente tiempo, meses, y la variable dependiente altura. ¿Cuán bien la variable meses, la variable tiempo, explica a la variable altura? Y eso lo vemos aquí en nuestro coeficiente de determinación R cuadrado. Lo vamos a identificar con otro color. Y en este caso nos sale 0.9586. ¿Qué significa esto? Que la variación, el comportamiento de la variable X, en este caso meses, explica en un 95.86% el comportamiento, la variación de la variable dependiente, que sería la altura. Entonces es importante que tengamos pues tanto coeficientes de correlación como coeficientes de determinación con valores cercanos a 1 para que tengamos un adecuado análisis de la situación.